Bienvenidos a una clase de biología con el tema de herencia no mendeliana con los alumnos de la Escuela Normal Superior de Nayarit. La herencia es el proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos. Es por esto que los miembros de una misma familia tienden a tener características similares. Abarca un proceso en apariencia paradójico de constancia y variación. Ciertas características generales de la especie se mantienen intactas con el paso de las generaciones, mientras que entre individuos de una misma especie se produce una amplia variación. Esto es posible porque cada uno de ellos posee un mismo marco genético determinado por la especie, pero expresada en una configuración absolutamente única de genes, que solamente los gemelos idénticos comparten. Cada persona tiene dos genomas. Un genoma es un conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Cada genoma contiene toda la información necesaria para construir ese organismo y permitir que crezca y se desarrolle. Nuestro genoma tiene una longitud aproximada de 3.200 millones de pares de bases y está empaquetado en 23 pares de cromosomas. Obtenemos una copia de nuestro genoma de cada uno de nuestros padres, es decir, la herencia genética describe cómo el material genético se transmite de padres a hijos. Gracias a los estudios de genética de más de 100 años de investigación, hoy en día conocemos que la herencia se puede dar de 4 distintas formas, de acuerdo al modo en que los genes estén dispuestos en el interior de los cromosomas. Dichas formas son: dominante, aquellos rasgos heredados que demuestran preferencia por manifestarse, y que por ende están presentes en el fenotipo del individuo. Recesiva, aquellos rasgos heredados que se encuentran presentes en el genoma, pero no de manifiesto. Pueden manifestarse únicamente cuando no está en presencia un gen dominante. Codominante. En ciertos casos, ambos caracteres pueden expresarse al mismo tiempo, sin que ninguno domine y el otro sea recesivo. Intermedio, también llamado dominancia parcial. Ocurre cuando el gen dominante no logra manifestarse del todo y lo hace a medias, lo que resulta en una situación intermedia de empate entre los genes, con manifiestos a medias. La herencia genética es vital para la existencia y continuidad de la vida como la conocemos. De hecho, podría decirse que es un rasgo biológico que le da objetividad a la vida. La propagación del genoma de la especie y su paulatina adaptación al entorno garantizan que la especie sobreviva, aunque los individuos perezcan. Es cualquier patrón de herencia genética en el que los caracteres no segregan de acuerdo con las leyes de Mendel. Estas leyes describen la herencia de caracteres ligados a genes individuales localizados en cromosomas en el núcleo celular. No sigue el patrón de herencia de Mendel, genes dominantes y genes recesivos. No cumple con las probabilidades geno y fenotípicas mendelianas. Por lo general, al parecer un fenotipo nuevo intermedio entre él de los patrones. Existen estos tipos: dominación incompleta, codominancia, alelos múltiples y epistasis. Un alelo es una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. Alelo materno es el heredado por la madre y alelo paterno es el heredado por el padre. Los individuos pueden ser homocigotos cuando portan los alelos del gen iguales, cada uno procedente de un progenitor. Heterocigotos, cuando los dos alelos del gen son diferentes. La dominancia incompleta es una condición en la cual ningún alelo es dominante sobre otro. Por ejemplo, si una planta roja se cruza con una planta de flores blancas, la progenie será toda rosa. Cuando una rosa se cruza con otra rosa, la descendencia es una roja, dos rosas y una blanca. La codominancia es una relación entre dos versiones de un mismo gen. Los individuos reciben una versión de un gen llamado alelo de cada progenitor.
Los alelos son diferentes, normalmente se expresará el alelo dominante, mientras que el efecto del otro alelo, llamado recesivo, quedará enmascarado, pero cuando hay codominancia, entonces ningún alelo es recesivo y el fenotipo de ambos alelos es expresado. La codominancia significa que ningún alelo puede enmascarar la expresión de otro alelo. Un ejemplo en los humanos sería un grupo sanguíneo ABO en el que ambos alelos A y B se expresan. Por tanto, si un individuo hereda el alelo A de su madre y el alelo B de su padre, tendría un tipo sanguíneo AB. En la naturaleza, tales genes a menudo existen más de dos formas diferentes, por lo que se dice que presentan múltiples alelos. Un individuo, por supuesto, presenta normalmente solo dos copias de cada gen, pero por dentro de una población se encuentra a menudo muchos alelos diferentes. ¿Cuántos alelos existen para cada gen y cuáles son? Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno de la madre y otro del padre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para ese gen. Los alelos, en función de su expresión en el fenotipo, se pueden dividir en dos, el cual son alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes son aquellos que aparecen en el fenotipo de los individuos y los alelos recesivos son aquellos que se expresan en el fenotipo de los individuos. Es una circunstancia en la que la expresión de un gen se ve afectada por la expresión de uno o más genes heredados de forma independiente. Por ejemplo, si la expresión del gen número 2 depende de la expresión del gen número 1, pero el gen número 1 se inactiva, entonces la expresión del gen número 2 no se producirá. Existen 6 formas de acciones epistáticas: dominante, recesiva, doble dominante con efecto acumulativo, dominantes duplicados, recesivos duplicados e interacción dominantes recesivos. La variabilidad genética se refiere a la modificación del material genético de un tipo de especie o población determinada, por ejemplo, tipos de osos, tipos de serpientes, tipos de mosquitos. Las variaciones genéticas se pueden dar por combinación de genes, por mutaciones o por sexualidad. La variación genética es la materia prima a partir de la cual las diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios en su medio ambiente. La variación genética es una medida de la capacidad de una población para adaptarse a cambios o presiones medioambientales y por tanto de sobrevivir. Si no existen, si la variabilidad genética adecuada no está presente, la población no evolucionará y es posible que la enfermedad acabe con ella. A medida que el número de individuos de una especie disminuye, ésta pierde variabilidad genética y no la recuperará, ni siquiera aunque la especie se recupere.